Espíritu Santo, danos luz, danos entendimiento, danos ciencia, fortaleza y danos sobre todo el don de piedad para saber acercarnos a ti, para saber entender los misterios del sufrimiento humano, los sufrimientos que comporta toda la vida humana, y ayúdanos a afrontar nuestra vida con un sentido de misión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro. Venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Bueno, buenas noches. Gracias por venir, gracias por escuchar pues, en vuestros corazones esta llamada, que en realidad es una llamada a una vocación y a una misión. Estoy viniendo ahora de celebrarle misa a Mercedes Castañera y le he dicho si quería deciros algo, que yo me ofrecía para repetir lo que ella quisiera deciros. Mercedes, algunos de vosotros a lo mejor no la conocéis, es una consagrada del Reino Christi que empezó con un tumor hace ya 3 años, justo cuando estábamos en pandemia, y pues está pues en la cama ya en un momento muy sin retorno y pues con cuidados paliativos y pasa momentos pues con mucho dolor. Y hay momentos que todavía pues, puede hablar y puede comunicarse por las tardes especialmente, y pues ahí aprovechamos para celebrar la misa y para hablar un ratito con ella. Y ella me ha dicho que así a bote pronto, espontáneamente, diles que cuanto más se ama, más se puede soportar la cruz, más se puede entender la cruz y el sufrimiento. Y bueno, eso os lo quería decir. Yo creo que con esto ya nos podríamos ir todos a casa y ya a ponerlo en práctica, ¿no? También hay otra cosa que quiero referir, porque Mercedes se ha tomado esta enfermedad con un sentido de misión muy profundo y pues le va dejando todas sus semillas a todas las personas que, poquitas, porque no puede atender a mucha gente, pero siempre va dejando su semilla, ¿no? Bueno, este tema, esta fotografía es de un mosaico que hay en Magdala, en la cripta del centro nuestro que tenemos en Magdala. Algunos de vosotros pues la conocen muy bien y es muy significativa porque aquí a los peregrinos que pasan le hacen poner la mano sobre la mano de Pedro, donde Jesús le toma de la mano y le saca del agua. Y pues la ejaculatoria o la oración de Pedro es precisamente: Señor, sálvame. Y habíamos puesto pues estas preguntas que desde luego no tengo el propósito de responderlas y de que os vayáis, mira, ya hemos aprendido la lección, ya está, resuelto el tema. Porque lo que vamos a hacer aquí es simplemente unas pinceladas que os van a ayudar después a que vosotros busquéis, indaguéis, porque os voy a dejar, mira, he venido como un profesor de universidad con un montón de libros, porque os los quiero enseñar, aunque los he puesto en foto ahí también, pero os los quiero enseñar, porque
evidentemente el tema este no se puede despachar en una sesión. Me estaba acordando que en 2016 hicimos 3 sesiones sobre el sentido del sufrimiento humano. Y 3 sesiones se nos quedaron cortísimas. Entonces es un poco utópico en una sesión abordar esto, pero bueno, ahí os dejaré la semilla y sobre todo lo que el Espíritu os vaya diciendo. Si os acordáis, esta frase del Evangelio de San Juan es la primera que me vino a la mente para apoyarme en la Escritura, donde os acordáis del ciego de nacimiento, donde pues Jesús cura a un ciego, pero antes le hacen una pregunta. Le dicen, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? O sea, como con la mentalidad judía de que si te pasa algo malo, pues estás pagando alguna culpa que has tenido tú o que han tenido tus padres, o que esto va así, ¿no? Que la culpa y el sufrimiento humano es fruto de una responsabilidad. Y Jesús dice, ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Y esto es un poco a donde quisiera que llegáramos al final de esta sesión. Recapitulando un poco las sesiones anteriores, si quieres pasar. Bueno, hemos hecho una serie de 8 sesiones donde nos hemos quedado en la puerta de la apologética. No sé si está por aquí Ramón, pero bueno. Y estamos pensando un poco el año que viene qué haremos. Si tenéis sugerencias, mandarlas. Pero hemos hablado poco de evangelización y entonces a lo mejor nos vamos por la evangelización el año que viene, aunque también hay mucha inquietud en otros temas, en temas de oración, en temas de Sagrada Escritura, etc. Bueno, como veis, todos eran temas de apologética. ¿Qué significa apologética? Para recordar, es la defensa de la fe. O sea, ¿de qué manera nosotros podemos defender la fe cuando es tan atacada? Porque estamos en una sociedad y en un mundo donde hay muchos ataques a la fe. Y nosotros somos como las víctimas a veces, somos la fragilidad, la vulnerabilidad, ¿no? Porque hay muchas personas que cuestionan y atacan la fe, y atacan a la Iglesia, y cuestionan continuamente la doctrina de la Iglesia. Entonces, ¿por qué Dios permite el mal? Vamos a empezar, si quieres pasar adelante, vamos a escuchar un mini vídeo, son 2 minutos, de una profesora de la Cátedra Newman de la Universidad Francisco de Vitoria, donde nos centra un poquito el tema. Yo, pues, para ir a una autoridad, ¿no?, que es profesora de una universidad de humanidades, ¿no?, porque este es un tema de humanidades, no es tanto un tema de teología. La teología a nosotros nos ayuda a buscar respuestas a un problema filosófico que existe desde todos los tiempos, de toda la humanidad. Si quieres empezar con el vídeo. Nos asusta, pero está ahí y es un interrogante. Está girando, ¿no? Pues si quieres pon el audio mientras tanto. Sí. Que nos afecta a todos y que aunque lo intentemos pasar de largo. Otra de las cuestiones que tenemos que abordar es esa muerte, ¿no? Entonces, ante ese deseo infinito que llevamos de ser felices, de expresar nuestra libertad para perfeccionarnos y ser cada vez mejores, de darnos cuenta que en nuestra vida nos enfrentamos al dolor, al sufrimiento y en un momento a la muerte, en la experiencia de querer amar, de fallar en ese amor, de sentirnos amados, de sentirnos perdonados cuando lo hacemos mal, que es la expresión máxima también de amor, y decir, bueno, ¿y todo esto para qué? Me siento fragmentado, me siento que cada vez me ponen las prisas, que no llego a nada, que tengo esos interrogantes que los aparco, pero que tampoco a veces puedo seguir adelante sin dar una respuesta, que me encuentro a veces en la miseria más infinita y ni mi amigo del alma ni mis padres saben sacarme de ahí. Estoy solo, verdaderamente esto es todo, esa muerte que está ahí, ese amor que no se completa. Me encanta ser libre y se me corta, me encantaría no sufrir y sufro, me encantaría amar al infinito y no lo amo de esa manera. Me gustaría burlar la muerte y aunque intente la medicina, el transhumanismo, la tecnología, las respuestas parece que no lo vence o no de la forma que me gustaría. Esa felicidad de querer estar eternamente con todos los míos habiendo superado el dolor y tal, ¿es posible? ¿No lo es? Estoy solo en esta búsqueda. En otros
locos que nos hacemos esas preguntas y ya está. Hay alguien que me acompañe en el camino, hay alguien con mayúscula que me puede dar una respuesta. Existe un Dios que me escucha en esta soledad que tengo o en esa ansia de amar y seguir amando como lo haces. La cuestión de Dios la tengo que abordar aquí. Pues parece que los cafés Newman salen al encuentro para intentarnos ayudar en los temas claves de mi vida, en aquellos que una vez el científico dijo, he estado estudiando toda mi vida, he estado peleándome en encontrar vacunas, en encontrar respuestas a los temas del día a día, y sin embargo las preguntas profundas no tengo una respuesta porque no me he parado a pensarlas. No podemos pasar por la universidad sin intentar dar una respuesta a estas preguntas, que son las que verdaderamente me van a golpear, y me golpean y me golpearán a lo largo de mi existencia, y que además estoy convencida que no vamos a encontrar una solución definitiva a ellas, pero que no nos tomamos la vida en serio si no nos atrevemos a mirar a la cara a estos interrogantes: la libertad, el sufrimiento, la muerte, el amor y la cuestión de Dios. Mis compañeros, mis profesores pueden ayudarme a ello. Todos los grados de la universidad. Entonces, libertad, amor, dolor, sufrimiento, muerte, cuestión de Dios. Bueno, estas son algunas palabras. La verdad es que lo ideal sería preguntaros ahora y que cada uno fuera diciendo pues lo que le viene, la palabra que le viene al pensar en este tema, ¿no? El mal, el sufrimiento, la muerte, la cuestión de Dios, etc. Aquí hay algunas, ¿no? Oscuridad, incertidumbre, misterio, angustia, absurdo, injusticia, crueldad, rechazo, confusión, impotencia, soledad, fracaso, dolor, desasosiego, incomprensión, noche. En realidad, bueno, aquí, no sé, a algunos se le ocurre, algunas sí, 4 o 5 que se le ocurre que no están aquí. Si a bote pronto. Frustración. Angustia. Bueno, pues un brainstorming para que veamos que estamos buscando un sentido, ¿no? Todo esto nos hace tener una aproximación inicial hacia una respuesta que sabemos que no va a desvelar del todo el misterio, pero que al menos nos va a dar una pista. ¿Quieres ir adelante? Hay un problema que arranca desde cientos de años antes de Cristo, de los griegos. Un tal Epicuro, seguramente lo habréis escuchado o os acordaréis de la filosofía. Y este hombre utilizó un argumento que hoy en el siglo XXI se sigue utilizando. Y el argumento es el siguiente. El mal existe, es una evidencia. Hay mal físico, hay mal moral. Si Dios existiera, tiene que ser un Dios omnipotente, o sea que lo puede todo, y omnibenevolente, o sea que quiere el bien, es un Dios bueno. Y si fuera un Dios bueno y un Dios todopoderoso, no permitiría el mal. Luego, como el mal existe, Dios no existe. Este es el argumento, que hay un silogismo, pero que es un silogismo que tiene una falacia, ¿no? Y lo vamos a intentar desvelar durante esta sesión, estas reflexiones. ¿Tiene sentido realmente el sufrimiento? Y especialmente el sufrimiento del justo, de los niños. ¿Tiene un sentido? ¿O es una injusticia para clamar al cielo y para rebelarnos contra Dios y para encararnos con Dios? Vamos a intentar dar algunas pistas que nos ayuden. Si quieres ir adelante. Y pues nos vamos a basar un poco partiendo, y es el primer libro que os recomiendo que siempre, en cualquier circunstancia, lo tengáis en la mesilla de noche, aunque es gordo y es grande, pero tiene letra grande, ¿no? Para consolaros. Pero este libro no significa que os lo tengáis que empollar, pero sí tiene que ser un libro de cabecera, porque la mayoría de las preguntas que nos hacemos y las preguntas que tenemos que responder a las personas están aquí. Y además están con autoridades, o sea, citando pues, a santos padres, citando a santos,
citando doctrina de la Iglesia que se basa en la Sagrada Escritura, etc. Entonces, si quieres ir adelante, lo primero que nos dice el catecismo en el índice, ¿no?, nos habla de la caída del hombre. Y nos habla que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nos habla de la caída de los ángeles. Y nos habla del pecado original. Y nos pone el pecado original como algo que está inserto en el hombre y que produce una lucha interna entre el bien y el mal. Y sin embargo, también nos dice que no nos ha abandonado Jesús. Y Dios no nos ha abandonado, sino que envió a su Hijo para entregarse por nosotros. Me estoy adelantando, pero estoy como poniendo preguntas y respuestas al mismo tiempo. Y después espero que haya un poco de tiempo de preguntas. Yo creo que sí habrá. Y tenemos las 7 peticiones del Padre Nuestro que también están explicadas en la cuarta parte del Catecismo, donde nos habla de la oración. ¿Sí? Y precisamente están, el Padre Nuestro, en primer lugar, está siempre en plural, el Padre Nuestro, que es muy significativo. No le rezamos a Dios, no nos enseñó Jesús a rezar, venga a mí tu reino y dame mi pan de cada día y mis ofensas, ¿no? Porque nos hace tomar conciencia de que somos pueblo, somos hijos, somos hermanos. Y precisamente nos dicen las 2 últimas peticiones: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Por tanto, el mal es algo que es pues de fe católica, creer que hay un mal y hay un maligno y que nos tenemos que preservar del mal y evitar la tentación. Si quieres seguir. Bien, ¿de dónde viene el mal? El mal moral. Después nos detendremos también en el mal físico en algún momento. La evidencia del mal y el poder del maligno pues se ve simplemente abriendo los periódicos, viendo los telediarios y viendo las mayores fortunas o los mayores imperios financieros que están todos en torno a la droga, a la prostitución y a las armas, ¿no? Esos son los 3 imperios que mueven más dinero en todo el mundo. Y por tanto, cuando hablamos del príncipe del mal, de que el maligno está presente en el mundo, pues no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. A San Agustín, que es uno de los que recopiló toda la filosofía sobre el mal y sobre el bien, decía que el mal debe ser entendido como ausencia del bien, no como algo que ha sido creado por Dios, porque todo lo creado por Dios es bueno sin excepción, y por tanto el mal no tiene naturaleza positiva, sino es una pérdida del bien que ha recibido. Esta pérdida ha recibido el nombre de mal. Y que Dios nos hizo libres para que alcanzáramos la plenitud, es decir, el mayor bien posible. Esto es importante entenderlo. La plenitud, el bien supremo, el mejor de todos los mundos posibles, requiere la libertad. Y esta libertad inmediatamente, por el pecado original, pone la posibilidad del mal. Por tanto, es el silogismo que hemos escuchado de Epicuro, que hoy en día lo echan mucho en cara, ¿no? ¿Cómo es que Dios permite que los niños se mueran de cáncer? ¿Cómo es posible que haya tanta injusticia, tantas personas que se aprovechan de otros, etcétera, ¿no? Ese silogismo falla, porque Dios puede permitir el mal, porque para Él la libertad del hombre es un don supremo. Y además puede permitir un mal para que de ese mal se deriven muchos bienes. Y esto no es siempre fácil entenderlo. ¿Seguimos adelante? ¿Qué pasa en el corazón humano? Si hay una herida, si hay un pecado original que está y que produce una división interna en el corazón, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que nos lleva es a tener un combate profundo, ¿no? Que hay que aceptarlo. Decía San Pablo que la vida cristiana es una milicia, es una lucha, es un combate. Y ninguno de nosotros puede decir que no ha experimentado la fuerza del mal en su corazón. Esto es una evidencia empírica.
empírica. Y nadie puede decir tampoco que no puede llegar a hacer algo que en algún momento ha querido juzgar o ha querido condenar en otras personas. Y esto es sumamente importante, y ojalá que fuera una de las conclusiones que sacáramos de esta sesión. En definitiva, todos hemos contaminado y contaminamos el aire que respiramos. Esto es de fe, ¿no? Esto es de fe. Todos nosotros juzgamos de pensamiento, todos nosotros hablamos cosas que no deberíamos hablar, todos nosotros hacemos cosas, y es más, todos nosotros omitimos cosas que deberíamos hacer y que no las hacemos, ¿no? Y esta fuerza del mal que tenemos en nuestro interior nos habla de que tenemos que buscar un combate y un plan y una vida espiritual. Esta es la vida espiritual. Esto es lo que nos impele a hacer algo en mi vida por crecer en virtud. Y en la esperanza tenemos la sensación y la certeza de que, ¿os acordáis de la mano de Pedro, ¿no? Todos nosotros hemos tenido algún momento donde nos hundimos. Nos hundimos físicamente, nos hundimos espiritualmente, nos hundimos psicológicamente. Todos nosotros hemos pasado por momentos que nos sobrepasan y que levantamos la mano y que alguien nos coja de la mano, ¿no? Y todos nosotros hemos dicho alguna vez, o lo diremos, ¿no? O lo diremos: Señor, sálvame, sálvame. Y precisamente la encíclica Spe Salvi, que fue la segunda, si no recuerdo mal, que el Papa Benedicto promulgó, dice: en la esperanza hemos sido salvados, ¿no? La esperanza nos viene porque hay un Salvador. Jesús significa Salvador. Jesús significa Salvador. Y nos tiene que salvar. Y yo me tengo que sentir necesitado de salvación. Porque Jesús no va a salvar a alguien que no necesita ser salvado, que no levanta la mano, que no dice: Señor, sálvame, ¿no? Porque respeta la libertad, ¿no? Seguimos adelante. Y aquí ya empezamos con pistas de respuesta, ¿no? Evidentemente, yo no puedo ahora contaros la Salvifici Doloris en 5 minutos, ni en 10 minutos, ni tampoco lo podría hacer en 45 minutos. Este es un documento, una carta apostólica de Juan Pablo II, que sabía bastante de sufrimiento, sobre el sufrimiento humano. Todo esto os lo mandaremos, tenemos los nombres que se han apuntado, ¿no? O se pueden apuntar en un grupo o algo. Pero bueno, lo tendrá, que se lo podéis pedir a Pablo y os lo mandará, ¿vale? Es una carta apostólica sobre el sufrimiento humano, y quizás la frase más relevante de todo el documento es esta, ¿no? Cristo da la respuesta al interrogante sobre el sufrimiento y sobre el sentido del mismo, ante todo con su propio sufrimiento, ¿no? Hay muchas veces que no hace falta decir nada. Hay muchas veces donde se encuentra con personas que están sufriendo, a lo mejor en los últimos momentos de su vida, a lo mejor con sufrimientos morales muy profundos, y no se trata de explicarle y darle razones. A mí lo que más me ha funcionado siempre es sacar el crucifijo, ¿no? Y enseñárselo, ponérselo en sus manos y hacer una oración junto con Jesús, ¿no? Precisamente porque Cristo da la respuesta al interrogante, y esa respuesta la tiene que dar al corazón. No es una respuesta a la mente, a la inteligencia, es una respuesta al corazón, ¿no? Todavía me acuerdo cuando le di una cruz que yo tenía, cuando yo era religioso. Yo tenía 28 años, debía tener aproximadamente, y mi hermano perdió un niño de 2 años y poco tenía, Pedrito, y durante un año pues estuvo sufriendo mucho con tubos en San Juan de Dios, y bueno, se veía que el niño sufría mucho, ¿no? Y me acuerdo que fui a visitarle al hospital. Yo estaba en Valencia entonces, y estaba lleno de tubos. Y ¿qué le vas a decir a tu hermano? ¿Qué le puedes decir? Y lo único que hice fue pues
entregarle en su mano el crucifijo, que después él lo puso dentro del féretro de Pedrito. Hay cosas que no se pueden explicar, que hay que acompañar, que hay que estar y que hay que susurrar y abrir caminos de esperanza, ¿no? En la esperanza hemos sido salvados. En la esperanza hemos sido salvados. Seguimos adelante. Fijaos que solo os enseño el índice para que os animéis a leerlo y a meditarlo y a reflexionarlo. Está aquí, pero el índice es una aproximación al mundo del sufrimiento humano, donde hace un elenco de todo el sufrimiento, que es muy grande. Luego busca una respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento, ¿no? Y lo hace pues basándose mucho en la Sagrada Escritura, principalmente en el libro de Job, que es toda una enseñanza sobre el sentido del sufrimiento. Job es un hombre justo, es un hombre sabio, es un hombre que respeta a Dios, es un hombre que cumple todas las leyes de Dios, pero que Satanás, empieza así el cuento, porque no es un libro histórico. El libro de Job es un libro que se llama pedagógico, sapiencial, ¿no? Donde el autor describe una historia queriendo darnos una enseñanza. Es como un cuento, ¿no? Un cuento de hoy, que tiene siempre una pedagogía detrás. Bueno, pues él empieza este cuento de Job yendo Satanás en presencia de Dios, y entonces Dios alardea de Job, ¿no? Y dice: ¿te has fijado qué tío más bueno? ¿Qué hombre más recto? ¿Qué hombre más honesto? ¿Qué hombre más sabio? ¿Has visto? Y Satanás le responde: sí, mira, esto es porque todo le va bien, pero déjame que le toque alguna cosa y ya verás. Y entonces Dios le dice: mira, le puedes tocar, haz con él lo que quieras, pero respétale la vida, ¿no? Y entonces le empiezan a suceder a Job todas las desgracias que aparecen en el libro, ¿no? Pierde todas las propiedades, pierde todo el ganado, se cae la casa y se mueren sus hijos, le sale una llaga en todo el cuerpo y se tiene que rascar con una teja, etc. Entonces, y al final vienen unos amigos, entre comillas, a consolarle. Pero en el fondo los amigos le dicen: mira, tienes que haber hecho algo mal. A ver, descúbrenos qué es lo que has hecho, porque seguro que hay por detrás algo, porque no es posible que te hayan caído todos estos males cayéndote sin nada, sin tener ninguna culpa, ¿no? Y entonces, bueno, ahí al final Dios sale en defensa de Job, porque dice: Job no ha hecho nada malo, ¿no? Pero ha sido una prueba, y una prueba que supera con creces, porque después acaba el libro que Dios le da muchísimas bendiciones a Job y le hace pues tener pues muchísimos ganados, a su mujer, a sus hijos, más hijos, etc. Bueno, bendiciones. Luego otro capítulo sobre Jesucristo, el sufrimiento vencido por el amor, que es un poco el clímax del documento, ¿no? Donde muestra cómo Jesucristo, y especialmente Jesucristo crucificado, abre la pista a todos los interrogantes sobre el sufrimiento humano. Luego, nos habla de ser partícipes en los sufrimientos de Cristo, fundamentalmente basándonos en San Pablo, porque San Pablo habla mucho de que llevo en mi cuerpo las heridas de Cristo, ¿no? Y afronto los sufrimientos, ¿no? Después veremos alguna frase de él. Y luego habla de todo el evangelio del sufrimiento y termina con el buen samaritano como un caso que Jesucristo explica, ¿no? Sabéis que es una parábola, ¿no? Bajando de Jerusalén a Jericó, por ese camino del desierto, ¿no? Salieron unos bandidos y apalearon a este hombre, ¿no? Y entonces habla de cómo pasaron muchos por el lado, pero se pasaban al otro lado y no lo veían. En cambio, un publicano que teóricamente eran los pecadores, los que cobraban impuestos, los enemigos de Dios, ¿no? Es el único que se para, le cura las heridas con aceite, con vino, y luego se lo lleva a la posada y le dice al posadero que
todo lo que gaste, después Él lo pagará, ¿no? Y entonces le pregunta, ¿quién de estos ha sido realmente el prójimo? ¿No? Bueno, pues esta parábola también tiene muchas aplicaciones a nuestra vida, porque muchos momentos de sufrimiento se convierten en momentos de cumbre del amor, ¿no? El amor y el dolor muchas veces no se pueden separar. Yo recuerdo muy bien, y aquí están tres hermanos míos, ¿no? Que se acuerdan de ese momento cuando murió mi madre. Mi madre murió y algunos de mis hermanos murió de una metástasis en huesos, sufrió mucho durante los últimos meses, con paliativos, con morfina. En aquel tiempo todavía no estaba tan bien desarrollado todo el tema de paliativo y la verdad es que sufrió mucho. Y mis hermanos me decían, me cuestionaban, oye, ¿cómo es que mamá, que ha sido una mujer tan buena, que solo ha hecho el bien, una mujer cristiana, una mujer que transmitía humildad, mansedumbre, bondad, pueda Dios permitir este mal sobre ella, ¿no? En el fondo era el argumento de Epicuro, en el fondo, ¿no? Y sin embargo, con Cristo crucificado hay una pista abierta. Y aquí os abro todos los sufrimientos, todas las personas queridas que habéis asistido, momentos duros, momentos difíciles de vuestra vida, ¿no? Siempre hay un sentido. Decía Viktor Frankl, que Viktor Frankl fue un psiquiatra que desarrolló toda una corriente de psicología con mucha fuerza en todo el mundo, y que él empezó como psicólogo en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y allí sometido a vejaciones, sometido a ultrajes, muerto de hambre, humillado, ¿no? Habiendo perdido todos los elementos de dignidad humana, pero él llegó a una conclusión. Dijo, los esbirros y todos los policías y los nazis y todos los del campo de concentración no me pueden quitar mi libertad. No me pueden quitar mi libertad. Y yo soy libre de amar o odiar. Yo soy libre. En esta prisión yo soy libre, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la clave del sufrimiento? La clave de la injusticia, la clave de afrontar todo. Encontrar un sentido al sufrimiento. Encontrar un sentido. Y aquí vuelvo otra vez a la imagen de Mercedes, ¿no? Porque la tengo muy fresca, ¿no? Con su paz, con su serenidad, habiendo asumido lo que Dios ha permitido en su vida y cómo ofrece cada instante, cada momento, y con qué sentido de misión, ¿no? Y cero rebeldía, ¿no? Asumido. Yo creo que también mi madre, en este sentido, en el rostro, en el modo como afrontó la muerte, con esa dignidad, con esa belleza del sufrimiento asumido, acogido y ofrecido, ¿no? Con un sentido, ¿no? Bien, pasamos adelante. Este es otro libro que también os dejo. Se llama La Noche Oscura de San Juan de la Cruz. Noche Oscura es una poesía de San Juan de la Cruz. Ahora tampoco tengo tiempo de explicaros el contenido de este libro, pero sí voy a hacerlo un poco telegráficamente. Porque, ¿qué pasa? Noches oscuras todos tenemos, o todos tendremos. La Noche Oscura, la poesía de Noche Oscura, que es una poesía preciosa, que no me resisto a leeros, al menos una parte, ¿no? Pero, ¿dónde la escribió San Juan de la Cruz? San Juan de la Cruz es, pues, de los más altos místicos de la literatura universal y que ha escrito las páginas más bellas de poesía, ¿no? Juntamente con Santa Teresa de Jesús. Y San Juan de la Cruz escribió esta poesía en un agujero oscuro, a pan y agua, porque le encarcelaron, le metieron en un agujero. Estuvo mucho tiempo allí, ¿no? Y le tiraban la comida por el agujero. Y ahí fue, en esa noche oscura, donde escribió lo siguiente. ¿Me puedes encender la luz? En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura,
salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz ni guía que la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Bueno, es poesía de alta mística. Yo entiendo que no la entendéis a la primera, pero vislumbráis que en esa noche oscura San Juan de la Cruz encontró a Dios, encontró al amado de su vida y estableció una unión mística con él que después le llevó pues, a ser el referente de la alta poesía mística. Si quieres pasar, fijaos las 4 preguntas fundamentales que hace y que responde este hombre que es Alejo Navarro, que es un carmelita que escribió este libro. Y son 4 preguntas que todos nos hacemos. En la noche, en el dolor, ¿quién es el responsable? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y cómo debo afrontar esta noche? Fijaos que es una búsqueda del sentido del sufrimiento, del sentido de la noche oscura. Y todos nosotros o hemos pasado noches, o estamos pasando una noche, o pasaremos una noche en nuestras vidas. Y él tiene respuestas sorprendentes, porque la primera de ellas dice, ¿quién es el responsable? El último responsable es Dios. El último responsable es Dios. Y después veremos una rebeldía en esto, en un trozo que os voy a poner en un episodio, en un fragmento de la película de La Cabaña, que algunos habrán visto y otros que no la han visto les recomiendo que la vean, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Estas son preguntas que nos tenemos que hacer. El para qué, el por qué, ¿no? Una es de utilidad y otra cosa es de causa, ¿no? ¿Por qué? La causa. ¿Qué es lo que está en la base de esto que me está pasando, ¿no? Y por último, ¿cómo afrontarlo? Ahora no me voy a detener, evidentemente, porque lo tenéis aquí y porque también va a ir entrelazándose con varias citas que voy a poner de la Sagrada Escritura y de otros libros. Pero os invito mucho, y fijaos cómo termina, la noche es tiempo de comunión. Es tiempo de comunión. O en otras palabras, el dolor se puede asumir y acoger como la cumbre del amor. Es la cumbre del amor, momentos que suceden en la vida cuando se viven con una perspectiva trascendente, con una perspectiva de amor total, de entrega total, de dulzura, de ternura. Yo he visto y he asistido a muertes maravillosas, maravillosas, donde hay una sintonía y una frecuencia que se capta como belleza. Y la muerte también tiene belleza. Y la enfermedad también tiene belleza. El sufrimiento tiene belleza. Seguimos adelante. Encíclica Spes Salvi. Fijaos lo que dice el Papa Benedicto en esta encíclica. Dice que hay 4 lugares donde vivir la esperanza. El primero es la oración. El segundo, la acción. El tercero, el sufrimiento. Y el cuarto, el juicio. Y lo responde así. Fijaos que tienen mucha profundidad estas 2 reflexiones. El sufrimiento es un lugar de aprendizaje de la esperanza. Conviene ciertamente hacer todo lo posible para disminuir el sufrimiento. Sin embargo, lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento,
sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. Es también fundamental saber sufrir con los demás y por los demás. Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren es una sociedad cruel e inhumana. Esto es un poco lo que pasa muchas veces con el aborto, con la eutanasia, con otras muchas cosas. En el fondo se quiere evitar a toda costa el sufrimiento, no aceptarlo, no asumirlo, no acogerlo y no aprender de ello. Y finalmente otro lugar para aprender la esperanza, esto es muy curioso, lo que dice aquí Benedicto XVI, yo la primera vez que lo vi no lo entendí bien. Existe la resurrección de la carne, existe una justicia, existe la revocación del sufrimiento pasado, la reparación que restablece el derecho. El Papa se muestra convencido de que la cuestión de la justicia es, fijaos la afirmación, la cuestión de la justicia es la afirmación, el argumento esencial o en todo caso el argumento más fuerte en favor de la fe en la vida eterna. Y fijaos lo que dice. Es imposible que la injusticia de la historia, y aquí entra todo el mal, toda la lucha del mal moral también, que la injusticia de la historia sea la última palabra. O sea, la injusticia clama la vida eterna. Porque no puede quedar la injusticia sin compensación. Y dice, al final, los malvados, en el banquete eterno, no se sentarán indistintamente a la mesa junto a las víctimas, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Evidentemente, pues está el purgatorio, a los que tengan posibilidad del purgatorio, pero hay una justicia. Y por tanto, no sé si lo pongo después, pero la existencia del mal no solo no es una prueba de la no existencia de Dios, sino que es una prueba de la existencia de Dios. O sea, la existencia del mal clama una justicia y clama una verdad, clama un bien con mayúsculas, que es la belleza, que es el bien y la verdad. Seguimos adelante. Y bueno, pasamos a otro tema, rapidísimo, que es el tema del mal en el corazón humano, ¿no? En tu corazón, en mi corazón, ¿no? Este mal, esto que me ha contaminado y que siento que en mi corazón surgen reacciones que no son de Dios, que no son buenas con mayúsculas, que no tienen una proveniencia del Señor, sino que es una ausencia de bien. Bueno, este libro os lo encomiendo un montón, para conocerse bien, ¿no? En el ámbito espiritual, diagnóstico y tratamiento en clave cristiana, ¿no? Es un libro que recoge mucho de la teología y de la espiritualidad oriental, ¿no? Sigue adelante. Esto os lo leo aquí, porque, bueno, sanar el centro del ser humano, que representa el corazón, exige primero diagnosticar su estado espiritual, seguidamente iniciar el tratamiento que permita recobrar la salud física, psíquica y espiritual, y por último establecer relaciones armónicas con uno mismo, con los demás y por encima de todo con Dios. Bueno, este libro, si quieres pasar a la página siguiente, nada más viendo, hay más capítulos, pero el primero pues dice cuidar el corazón espiritual del hombre, que tiene que ser un corazón pensante, ¿no? Un corazón que el corazón es el centro de la persona, no es el órgano. Siempre toda la teología, la espiritualidad judeo-cristiana, desde los judíos, tenían en el corazón el centro de la persona, ¿no? El corazón era la voluntad, era la inteligencia, era la capacidad de hacer el bien, ¿no? Y por eso se ha mantenido, ¿no? Una persona de buen corazón, ¿no? Pues tiene que ser un corazón pensante, un corazón reflexivo, un corazón purificado, necesitamos purificación, un corazón vigilado y vigilante porque nos acecha el mal está presente,
El diablo está presente y actúa no solamente en el macrocosmos, con las guerras, con las armas, no, actúa cerca nuestro. Y lo tenemos que sentir, lo tenemos que percibir. Tenemos que tener este sentimiento, este discernimiento para saber separar el bien y el mal. Discernir es esto, es separar un pensamiento que me viene de rencor, de rabia, de ira. Inmediatamente, yo no quiero esto. Yo no quiero esto. Y a lo mejor yo pienso que tengo el derecho de tener rabia con esta persona que me ha hecho esto. De tener en mi corazón un resentimiento contra aquel, ¿no? Esto lo veremos un poquito más adelante, especialmente, estoy haciendo spoiler, de la capsulita esta de la cabaña, que es genial. Porque es lo que termina con todo. Bueno, ¿seguimos? Es pasar lo mismo en la vida. Lo que importa, dice Víctor Frank, no es si ha estado llena de placeres o sufrimientos, sino si ha tenido un sentido. ¿Seguimos? Esta es la profecía de Isaías, que habla precisamente de Jesús como alguien familiarizado con el sufrimiento y que soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, ¿no? Todo el capítulo 53-54 de Isaías, que habla de Jesús proféticamente. Seguimos adelante. Por sus llagas hemos sido curados. Esta imagen de Jesús así flagelado es la imagen preferida de Santa Teresa de Jesús. Con esta imagen tuvo ella la conversión profunda, y dice ella que pasó de ser Teresa a Teresa de Jesús, ¿no? Seguimos. Como un cordero llevado al matadero, ¿no? Lo que dice San Pablo, se entregó por mí, ¿no? El sufrimiento tiene un valor, y algunos de vosotros que habéis tenido el privilegio y la gracia de estos días estar un momentito, unos minutos con Mercedes, sabéis que esto es verdad. Sabéis que esto es verdad. El sufrimiento tiene un valor. Hemos sido rescatados y hemos sido salvados. Y en esa unión con ese sufrimiento está la clave del sentido de nuestro sufrimiento. ¿Seguimos? Cristo da la respuesta al interrogante sobre el sufrimiento y sobre el sentido del mismo, ante todo con su propio sufrimiento, ¿no? Y esta frase de Getsemaní yo la he podido repetir muchas veces en la cabecera de muchos moribundos, ¿no? Y de muchas personas que estaban sufriendo mucho, ¿no? Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Seguimos? Bueno, esta es una poesía de Santa Teresa, ¿no? Que dice: en la cruz está la vida del consuelo, y ella sola es el camino para el cielo, ¿no? Y San Pablo, que dice que tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, y otras frases de San Pablo, de San Pedro, ¿no? Estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esto es muy fuerte. O sea, los mártires, los santos, los que han pasado momentos de tribulación muchísimo mayores probablemente que los que nosotros estamos pasando, ¿no? Y que han asumido la vida cristiana con una identificación de sus sentimientos con Cristo, ¿no? Esta es la plenitud de la vida cristiana. Pedro dice: alegraos en la medida en que participáis en los padecimientos de Cristo, para que en la revelación de su gloria exultéis de gozo. Todo esto es Sagrada Escritura, todo esto lo queremos, todo esto nos abre una pista, una autopista para el tema del sufrimiento. Evidentemente que se quiere, porque nadie quiere sufrir, y nadie es masoquista aquí, y nadie quiere ver sufrir a la persona amada, pero si Dios lo permite, será por algo, será por un bien mayor. ¿Seguimos? Bueno, la extrema belleza del amor, que ama hasta el extremo, ¿no? La pietà, pues, para muchos, y para mí también, pues es la obra maestra más grande de todos los tiempos, ¿no? Artística, ¿no? Y que refleja precisamente esto: una mirada de María que ve en sus brazos el cuerpo de su hijo muerto, en la plenitud de su vida, lo ve, y con una mirada de tristeza, pero con una mirada serena, con una mirada de esperanza y de fe en las palabras de su hijo. Sigue adelante. Me parece que ahora ya viene el vídeo. Es culpable. Sí, aquí hay que poner... Sí, es importante verlo aquí, ¿eh? Sí, estoy.
cierto. O disminuye, minimiza. Os introduzco la película para los que no hayáis visto. El protagonista ha perdido a su hija, una niña de 8 años aproximadamente, que fue secuestrada y probablemente pues abusada y muerta, ¿no? Entonces él tiene pues, lo que sería normalísimo, una rebeldía natural, un odio tremendo, una ira tremenda, y una rebeldía contra Dios brutal, ¿no? Y entonces recibe una carta de invitación a una cabaña, que es la cabaña donde fue asesinada su hija, ¿no? Y entonces, bueno, allí suceden muchas cosas, tiene encuentros pues misteriosos, pero hay un momento donde tiene este encuentro, que es el encuentro con la sabiduría, que está sentada en el trono, ¿no? La sabiduría siempre está sentada en el trono. Y se presenta la sabiduría como hija de Dios, ¿no? Y aparecen en esta película de la cabaña, aparece Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y le hacen aproximarse a un sentido, a encontrar un sentido a lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, y hay esta conversación que vale la pena escucharla toda porque es preciosa, ¿no? Y bueno, y os invito a ver la película, desde luego, La cabaña, ¿eh? Con este clave de el misterio del sufrimiento humano. Es culpable él. Se ve mejor si apaga Y a su padre, el hombre que lo convirtió en ese retorcido monstruo. También lo condenaría. ¿Y hasta dónde retrocedes? El legado de fracturas nos llevaría hasta Dan. ¿Dónde queda Dios? Él no tiene culpa. Él inició todo esto. Sobre todo, si sabía el resultado. ¿Quieres que lo diga? Por supuesto. Dios tiene la culpa. Bien. Si te es tan fácil juzgar a Dios, debes elegir a uno de tus hijos para una eternidad en el cielo y al otro en el infierno. Tiene dos hijos que son un poco rebeldes, están en la adolescencia. No puedes que. Solo te pido que hagas algo que piensas que Dios hace. Entonces, ¿quién irá al infierno? Podría ser Kate. Ha dicho cosas muy hirientes. Siempre te ignora. Y ni siquiera sabe si todavía te ama. O podría ser Josh. Es muy desobediente. Se escapa. Te dice mentiras. ¿No lo sabías? Mackenzie, haz tu elección. No quiero seguir con esto. No puedo hacer esto. ¿Hacer qué cosa? No puedo. No lo haré. Debes hacerlo. Esto no es un juego. Debes hacerlo. ¿Sabes que esto no es justo? Debes hacerlo. Esto no es justo. No lo haré. No puedo. Iré yo a cambio. Iré yo a cambio. Llévame a mí. Tomaré su lugar. Tú, déjalos tranquilos y llévame a mí. Mackenzie,
Has juzgado a tus hijos dignos de amor. Aun si eso te costara todo. Es como papá se siente. Papá es Dios. Lo que yo no entiendo es cómo Dios podía amar a Missy Missy es y la hija. dejarla pasar por ese horror. Ella era inocente. Lo sé. ¿La usó ella para castigarme? Porque eso no es justo. Y ella no lo merecía. Mi esposa y mis hijos no lo merecían. Tal vez yo sí. Y es porque Ese es tu Dios, Mackenzie. Por eso te ahogas en esa gran tristeza. Dios no es así. Eso no lo hizo Dios. no lo impidió. Él no impide muchas cosas que le causan dolor. Lo que le pasó a Missy fue trabajo del mal. Y a eso nadie en tu mundo es inmune. ¿Quieres la promesa de una vida sin dolor? Sí. Sí. Eso no existe. Mientras exista voluntad en el universo, libre de no seguir a Dios, el mal encontrará una entrada. Debe haber una mejor manera. La hay. Pero esa opción requiere confianza. Yo ya no quiero ser juez. Encender la luz. Bueno, ahora miran afuera y puede ver a su hija que está en el cielo, ¿no? Y la hija no le puede ver a él, pero él puede ver y escuchar a su hija, ¿no? Entonces, o sea, la moraleja es que lo que le dice la sabiduría, ¿no? Le dice, has juzgado a tus hijos dignos de amor. Has juzgado a tus hijos dignos de amor. Y él no se ha atrevido a juzgar a sus hijos, ¿no? Y no se ha atrevido a mandar a uno al infierno y al otro al cielo, porque él no se siente digno de juzgar a nadie, ¿no? Bueno, si quieres pasar a la siguiente, pasas más adelante. Este es otro libro que os recomiendo muchísimo, pero ya lo vamos a dejar aquí. Os lo mandaremos porque es un libro para rezar con los salmos en situaciones de dolor, de angustia, de sufrimiento. Pero quería acabar con la última lámina, que es otra lámina después. Sigue. Esto es una metodología que también os pasaré y os daré la referencia de este libro, Salmos para rezar desde la vida. Y bueno, los salmos que son salmos desde la angustia, desde el sufrimiento. ¿Por qué te quedas lejos, Señor? Te escondes en el momento del aprieto. ¿Hasta cuándo seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado con el corazón apenado todo el día? Atiéndeme, respóndeme. Los que escribieron estos salmos son personas como tú y como yo, que pasaron por situaciones como tú y como yo. Situaciones de sufrimiento, de angustia, de depresión, de miedo, de temor, de confusión, ¿no? Y desde ahí surgieron unos salmos preciosos, ¿no? Incluso de sentido de culpa, ¿no? El Salmo 51, que lo compuso David después de haber hecho una barbaridad en su vida, ¿no? Porque era, pues, que me perdone el rey David, ¿no? Pero era un desgraciado, ¿no? O sea, lo que hizo, o sea, además de cometer adulterio, además asesinó al esposo de la mujer con la que cometió adulterio, ¿no? Entonces, y sin embargo, compuso
compuso un salmo precioso, que es uno de los más recitados y más rezados por mucha gente. Bueno, vamos adelante. Síntesis. Bueno, a ver, si quieres tirar un poco adelante antes de esta síntesis. Eso, esta. Entonces, encontrando el sentido, dale más para que salgan las dos columnas. Eso. Estas son, ¿otra? Estas son las palabras que hemos puesto antes, pero ahora a la derecha tenemos otras, ¿no? Que están en verde, color esperanza, ¿no? Porque nos habla cuando hay un sentido, cuando hay una perspectiva diferente, resulta que aparecen palabras como confianza, fe, purificación, prueba, esperanza, ofrecimiento, abandono, reparación, conversión, redención, ¿no? Y ahora si quieres volver atrás a la de antes. Esta sería un poquito la síntesis de lo que hemos hablado. O sea, Dios me quiere libre y el hecho de que existan el bien y el mal no anulan mi libertad. Siempre y en todo caso Dios respeta mi libertad. El problema del mal no niega la existencia de Dios, todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿no? A ver, que explique un ateo, que explique el problema del mal. A ver qué argumento da o qué razón filosófica puede dar, ¿no? El mal es la privación de un bien que percibimos como debido, como justo. No podríamos darnos cuenta de que existe el mal si no es porque echamos de menos ese bien, bien que en parte al menos lo conocemos, ¿no? O sea, uno se da cuenta de que ama a alguien cuando no lo tiene, ¿no? Cuando tiene nostalgia. Pues aquí pasa igual, te das cuenta de un mal porque te falta un bien, ¿no? Si te falta un brazo, si nunca hubieras tenido un brazo, pues no te darías cuenta de que te falta un brazo, ¿no? Y así todo, también el mal moral. Ante el problema del mal en el mundo, el ateo no tiene ninguna pregunta porque no puede formular preguntas. Es sentir que algo es una injusticia, solo tiene sentido si existe una medida universal, un bien absoluto. Y un ateo, esto son palabras no mías, pero las he tomado del autor y las he respetado, un ateo cabreado por el mal es en realidad un cristiano cabreado con Dios, ¿no? Entonces tiene que buscar la explicación ahí, el sentido. Y el cristianismo no tiene una explicación, porque no deja de ser un misterio, sobre todo el sufrimiento de los niños, ¿no? No deja de ser un misterio. Y solo lo vamos a entender pues como el Mackenzie que ha podido ver a su hija que está feliz de la vida allí con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, con los ángeles, etc., ¿no? O sea, la fe nos hace aportar una perspectiva diferente, que busca un sentido. Y la presencia de Dios que acompaña el sufrimiento lo alivia con su presencia y promete un futuro en el que toda lágrima será enjugada. Bueno, yo creo que ya lo dejamos aquí. No sé si tenéis alguna pregunta, ya es la hora. Perdonad porque quería terminar 10 minutos antes, pero se me ha ido. No sé, si alguien quiere hacer, a lo mejor es difícil hacer una pregunta, pero podríais hacer una aportación que enriquezca lo que se ha dicho, a lo mejor alguna experiencia personal de alguien que quiera transmitirlo. En fin, os dejo el micrófono a vosotros. Yo quiero decir que Jesús, cuando fue a Getsemaní, ahora con su Padre, se llevó a los apóstoles y a Juan, Pedro, Santiago, se los llevó con él aparte. Y les dijo, quedaros aquí que yo voy a rezar, velar. Por 3 veces fue a verlos y las 3 veces los encontró durmiendo. Él estuvo rezando a su Padre, lloró, la sangre de la cara. Bueno, él tenía que ser para él un disgusto, una frustración, el ir a ver a que sus mejores amigos, que confiaba en ellos, no lo acompañaban en aquella noche tan terrible, que los viera allí dormidos. Yo creo que para él esto fue, aparte del sufrimiento que él sufrió, esto debía ser tremendo. Es como nosotros que un amigo nos da la espalda y que nos enfadamos y disgustamos, calculé. No encuentro La soledad, ¿no? mucha soledad, mucho miedo, fracaso, angustia.
acordaos que el fundamento del curso este que hemos hecho de apologética es para que tengáis elementos y argumentos para responder a preguntas que os hacen, ¿no? Entonces, de algún modo, si hemos conseguido esto, pues ya nos damos por satisfechos de que tengáis más elementos y más argumentos para poder defender la fe, que es lo que significa la apologética, ¿no? ¿Alguna intervención más? Bueno, yo solo quería preguntar, la película de la cabaña, recuerdo que la vi hace tiempo, pero no la vi desde esta perspectiva, que alguien representaba Dios Padre, Dios Espíritu. Entonces, ¿quién representa? ¿Había una actriz que es de color? Sí, Dios Padre. una que es como medio india, ¿no? Sí. Que es el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Bueno, la de color es Dios Padre, Dios Padre. una gordita, Sí. muy simpática, ¿no? Sí. Y recuerdas nosotros. Es para verla desde esta perspectiva. Sí, vale la pena verla y meditarla también, ¿no? Porque evidentemente es una analogía, ¿no? Y me parece que está hecha, no estoy seguro que está hecha por católicos, no lo sé, pero bueno, los elementos que se barajan son muy humanos y al mismo tiempo muy divinos. Sí, sí, claro. De cara a hablarlo con gente que no cree, el sufrimiento igual moral o el causado por la libertad de otra persona parece como más fácil de explicarlo, pero un sufrimiento que viene de una enfermedad o que viene de pues un terremoto, una catástrofe natural, es como más difícil explicar, no tanto el sentido del sufrimiento, sino porque entra en juego ahí, o sea, cómo ha entrado ese mal en el mundo. Sí, totalmente, es más difícil. Y la teología católica lo que dice es que el pecado original afectó no solamente al hombre, sino a toda la creación, ¿no? Entonces, todos los accidentes y todo lo que no funciona, entre comillas, lo que no funciona bien en el universo es fruto del desorden provocado por el pecado original. Claro, esto es una explicación teológica, ¿no? Que dependiendo a qué persona, pues no se lo vas a poder decir porque te va a decir que te has fumado un porro, ¿no? Pero bueno, que den otra explicación, ¿no? Yo siempre pienso que cuando uno está que no sabe qué decir, lo mejor es decir, bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Tú qué crees, ¿no? sobre esto, ¿no? Porque no dejan de ser misterios. O sea, aquí el misterio de la muerte, el misterio de la enfermedad, el misterio del mal, el misterio del universo, de las estrellas, y uno te puede hacer todos los argumentos y las teorías que no hay ninguna comprobada, y tú te la puedes creer o no te la puedes creer, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, es un tema complicado, lo de las catástrofes naturales sobre todo, porque bueno, sí, porque nosotros solo vemos pues, lo que vemos aquí, pero no vemos el más allá, ¿no? ¿Qué más? Se me ocurrió una cosa, pero luego no la llevé a cabo. A lo mejor hubiera sido más os hubiera ayudado más que 3 o 4 de vosotros contarais la experiencia que habéis tenido con el sufrimiento, ¿no? y con el dolor y con también con el fracaso o con la decepción de uno mismo, ¿no? Porque todo esto también ayuda, ¿no? Porque muchas veces se descubre solamente en el agujero, en la noche, se descubre cosas que no las hubieras descubierto si no hubieras ido allí, en el hoyo, ¿no? Entonces, siempre es un misterio todo esto que afrontamos, ¿no? Os invito mucho a conocer también la historia de San Juan de la Cruz y de la Noche Oscura, porque es preciosa la poesía esta cuando la has meditado 4 veces, 5 veces y te pones en los pies de este hombre, que era además pequeñito, flaquito, ¿no? Es tremendo, es brutal. Bueno, alguna cosa más, ya es muy noche. No sé, si queréis hacemos una oración a la Virgen para agradecerle y para que nos dé la fuerza a todos de testimoniar nuestra fe y sobre todo de vivir el sufrimiento en nuestra propia vida
siempre con esperanza, siempre con esperanza. Y si es posible, ¿no? Como los santos, como muchos santos, pues no solamente con esperanza, sino incluso con alegría y con gratitud, porque en este sufrimiento se pueden descubrir cosas maravillosas que sin tenerlo no lo hubiéramos descubierto, ¿no? Y bueno, vamos a rezar también por Mercedes, para que siga pues con esta paz que tiene en su corazón, y para que siga también cumpliendo la misión que ella se ha tomado, ¿no? De transmitir el valor de la fe en el sufrimiento, en esos momentos que está pasando. Dios te salve María. Gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, Venga tu reino. Virgen de los Dolores, Ruega por nosotros.